2 de cada 3 préstamos en la Argentina ya son irrecuperables. 3,4 billones de pesos es la deuda que se tiene actualmente en cuanto a la cantidad de morosos. Se hacen referencia a morosos porque en esta condición se encuentran algunos argentinos, casi 7 millones de argentinos que durante todo un año no han hecho el pago de las cuotas de ese préstamo. Hacíamos referencia a que realmente son millones de argentinos que se encuentran en una situación muy compleja, sobre todo porque piden préstamos a entidades bancarias, pero también a billeteras virtuales. Y aún así es peor aquellos que tienen deuda con ambos medios que recién hacía referencia, bancos como también billeteras virtuales. Tal vez sacan un crédito para poder pagar el otro crédito que también deben. A partir de eso, entonces, la situación es realmente muy engorrosa, sobre todo de estos argentinos que no pueden hacerle frente a estas deudas, no solamente con bancos y con billeteras virtuales, sino también con otras aplicaciones o casa de electrodomésticos. Seguimos hablando de este tema y ya estamos en comunicación con Pía Ariet, economista. Pía, gracias por tu tiempo. Belén Martínez te saluda, bienvenida a La Voz de la Ciudad. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, Pía, gracias por tu tiempo. Una situación que lamentablemente ha empeorado en los últimos tiempos y las proyecciones no son favorables. Y hacemos referencia a los No, deudores en Argentina, no solamente con bancos, sino también con billeteras virtuales, que esto crece cada vez más. crece cada vez más. Pensemos por qué está pasando esto. ¿Por qué? A ver. Hay dos Sí, motivos muy importantes. El primero es que se perdió poder adquisitivo. Eso quiere decir que los salarios crecieron por debajo de la inflación en los primeros meses del año. Esa pérdida de poder adquisitivo no es tan fácil acomodar mis gastos y decir, bueno, listo, como gano menos, como me alcanza menos, gasto menos, no. Entonces, cuando no podemos adaptar nuestro nivel de gasto a nuestro nuevo poder adquisitivo, empezamos a endeudarnos. Y lo que pasa muchas veces es que esto que tenemos este problema de pérdida de poder, esta de no tener esa educación financiera, de entender un poco lo que nos pasa, hace que nosotros empecemos a endeudarnos y esto genera un problema. Me pasa muchas veces que me dicen, bueno, pero si yo compré algo en 12 cuotas sin interés, sí, no tiene interés si vos pagaste el 100% de la tarjeta. claro. En cambio, si de ese 100% de la tarjeta no lo pagaste, eso que compraste en 12 cuotas sin interés tiene un interés y encima uno de los intereses más altos. Ujú. Hay deudas con tarjeta de crédito de los bancos, con billeteras virtuales, pero también empezó a aumentar y mucho deudas con casas de electrodomésticos y hasta con aplicaciones de delivery de comida. Es decir, nos Sí, endeudamos con todo lo acá que hay un tenemos al punto que, alcance. mira, es muy importante. Nos pasa que nosotros tenemos, bueno, el mundial es una fecha en la que si nosotros medimos qué viene pasando en los supermercados, en la Sí, venta en supermercados, fíjate que hay muchos productos que caen mes a mes, pero el que crece es el de electrodomésticos. hubo mucha compra-venta de televisores en el mes del Mundial. Absolutamente. Ujú. El mundial hizo y produjo que nosotros tengamos una transferencia, digamos, productos que se dejaron de consumir y otros que empezaron a consumirse mucho, que es los electrodomésticos. Y también eso tiene que ver con esta caída, este crecimiento de la deuda, la morosidad con las casas de electrodomésticos. Ujú. ¿Quién absorbe este tipo de deuda cuando ya la cifra es realmente considerable? Recién hacíamos referencia a 3,4 billones de pesos. ¿Cómo se manejan estas entidades bancarias o las billeteras virtuales? Porque dicen, al menos hay un porcentaje muy importante, casi la mitad, que serían incobrables. Acá por eso es que los bancos están empezando a salir con distintos sistemas. Los bancos tienen que salir a recuperar, igual que las billeteras, estas deudas. Ajá. ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que salir a recuperarlas, van a tener que generar acciones, pero lo más importante cuando vos tenés una acción con respecto a tu nivel de endeudamiento no es nada más tomar ese crédito nuevo, sino que ese crédito sea fundamentalmente, también te modifique la actitud de compra que tenés. Esto Ajá. quiere decir, no solamente con sacar un crédito para cubrir tus deudas es bueno, sino además necesitas reconfigurar tu nivel de gasto, porque si no esto se va a volver a producir. Claro. Y a partir de esto también imagino que los bancos, como las billeteras virtuales, con aquellos deudores que son irrecuperables, no otorgan más crédito. Deben tener algún tipo de límite para no poder acceder a otra línea de crédito. Absolutamente. Esto, una de las cosas que te pasa es que salís del sistema financiero, o sea, la posibilidad de crecer o de comprar productos a través del sistema bancario no lo vas a poder lograr. Entonces, ¿eso qué hace?
que tengas que ir a sistemas alternativos que tienen tasas muy altas, que tienen aspectos muy complejos para poder adquirir. Claro, se estaba dando mucho eso, ¿no? Que tal vez el ciudadano que había adquirido un crédito, por ejemplo, con una billetera virtual, después va al banco para poder pagar con ese nuevo crédito lo que tiene con la billetera virtual o al revés, ¿no? Según la tasa de interés, que es lo que le conviene, pero así todo, cada vez se hace una bola cada vez más grande, imposible de poder pagar y comprometerse con eso. Exacto. Y si las billeteras y los bancos no pueden recuperar esa cartera que está incobrable, el problema lo tienen es que los bancos y las billeteras, ¿por qué prestan plata? Porque alguien depositó esa plata. Claro. Si yo no puedo recuperar la plata que deposité y que hoy es irrecuperable, el problema que voy a tener es que es de insolvencia en algún momento. Entonces es importante recuperar estas carteras para los bancos y para las billeteras. ¿Y cómo están las tasas de interés en los bancos, por ejemplo, teniendo en cuenta el índice de inflación, si va de la mano, si es más superior esa tasa de interés, como para tal vez hay alguien del otro lado que dice, realmente necesito sacar un crédito, si es viable actualmente poder sacar un crédito, sobre todo con los salarios y demás que se encuentran un poco más estables, ¿no? Más estancados tal vez. Hoy las tasas son más altas que la inflación. Una tasa, Claro. si fuese la tasa más baja que la inflación, sería una tasa que eso pasó en alguna época en Argentina, pero no es lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que vos tenés que fijarte, mientras más alta sea tu tasa de interés, la tasa de interés va a ser más alta mientras menos garantías vos le pongas a ese crédito. Claro. Siempre que te dan un crédito a sola firma, ese crédito tiene una tasa de interés muy alta. Si te dan un crédito contra una tarjeta de crédito, es un poquito más baja. Si te dan un crédito prendario, más baja. Si te dan un crédito hipotecario, más baja todavía. Depende de la garantía que tenga el crédito, es la tasa de interés que te van a cobrar. Pero todas son por más que la inflación. ¿Por qué se ve tanto la deuda y el pedido de créditos en menores de 30 años? ¿Tiene algún porqué, tal vez? Bueno, tiene que ver con que son aquellos que tienen menor educación financiera, tienen quiero decirlo, tienen menos posibilidad de acceder a trabajos, son aquellos trabajos que hoy todavía también son los que primero se resignan, y tiene que ver también con que son quienes tienen este concepto de, ellos tienen muy presente el concepto de vivo la experiencia y consumo, y después pienso cómo lo voy a pagar. Claro. Un concepto tal vez un poco irresponsable, por eso hacemos referencia a esa educación financiera que es clave, porque para mí casi el 40% de los deudores son menores de 30 años, es muchísimo ese promedio. Para mí es muy importante, la educación financiera es un punto clave, fundamental, y no empieza con dónde invierto, empieza con cómo trabajo yo y cómo le genero yo, entender cuáles son mis ingresos, mis gastos, obligatorios, no obligatorios, Claro. cuál es mi nivel de deuda, cómo puedo, esta hoja en blanco que es fundamental tener muy firme y sobre todo en el contexto familiar, es una de las cosas que más nos cuesta hacer. Y aparte tendrá que ver algo, Pía, en relación a la facilidad de poder sacar un crédito, aquellos que por primera vez sacan un crédito, una billetera virtual en un banco, una vez se entra el home banking o a cualquier billetera virtual y ya te aparece la leyenda, sacate un crédito, tenés disponible tanto dinero, el poner a aceptar y ya está, es como sería algo mágico, ¿no? Como que uno ve ese mensaje y tal vez se entusiasma con tener ese dinero, pero sin esa posibilidad de pensarlo, ¿no? El problema que hoy hay, si hoy yo te dijese qué problema hay hoy, es la posibilidad de acceder muy rápido a determinadas líneas de crédito sin leer cuáles son las condiciones. Claro. Y hay personas hasta que lo han sacado sin darse cuenta. Claro, como por error, que uno toca aceptar sin querer porque te aparece esa leyenda constante. Exacto. ¿Qué pasa con estas casas de crédito que uno a veces ve en centros comerciales con tu DNI, saca tu crédito y la tasa es accesible? Es aún peor, ¿no? En comparación a billeteras virtuales y bancos. Sí, este es un grave problema que tenemos hoy. Es el desconocimiento. Asumimos, aceptamos determinadas características que son carísimos y que no estamos viendo qué está pasando. Y hacíamos referencia también, bueno, comentamos lo del Mundial, lo que aumentó la compra de televisores, que seguramente hay muchos endeudados en casas de electrodomésticos, pero también me resultaba muy llamativo que en aplicaciones de delivery, sobre todo de comida,
que también hay deuda, que se puede dar ese crédito y que lo tenés que pagar más adelante, pero de todas maneras estamos hablando de algo tan importante como es la comida, aunque no lo cocinan en casa. En este caso compran comida por delivery, pero que también aumentó el crédito en esas aplicaciones. Sí, es como, son cosas como, tiene que ver con este concepto del consumo Ujú, y después pienso cómo lo voy a pagar. Es toda una base claro, fundamental que es la educación financiera. Ojalá podamos generar toda la conciencia posible para aumentar la educación financiera y no desde aquel lugar donde menosprecio tu conocimiento, sino te enseño la base que es el manejo de mis ingresos, mis gastos y la conciencia de mis préstamos, ¿no? Esto es fundamental, porque si no, el problema es el nivel de endeudamiento, pero más grave es la actitud de compra cuando claro. no tenemos esa conciencia. Y el consumidor que tiene tanta deuda, ¿qué consecuencia puede tener cuando ya habla de una morosidad, de que ya pasó un determinado tiempo, no cumplió con sus obligaciones? Se comunican estudios de abogados porque son los que toman esas deudas de los bancos. ¿Cuál se entra en el veraz? ¿Qué consecuencias se tiene? El proceso es ese. Lo primero que te va a pasar es que te van a llamar del banco, Ujú. después del banco te va a llamar un estudio jurídico, después del estudio jurídico te van a generar acciones, hasta en un momento a lo mejor te tendrás que presentar en una convocatoria, pero eso después implica, son muchos años para volver a entrar al sistema. Claro. Ese es el problema. Uno se encuentra como vetado, está prohibido poder llegar a tener el manejo de hasta cuentas bancarias, ¿no? Porque si uno recibe dinero, Exactamente, te lo incautan, ¿no? exactamente. Claro, una situación realmente muy compleja en cuanto a los deudores. Las cifras son realmente muy tristes y también hacen referencia en este informe que se dio a conocer, Pía, sobre las provincias que están con un porcentaje de deuda aún más alto. Son San Juan, Catamarca, San Luis, La Rioja, lideran con porcentajes más del 30% en cuanto a lo que tiene que ver con el incremento de los deudores en estas provincias. ¿Es relacionado a los puestos de trabajo, que en una oportunidad también hablábamos hace un ratito? Hay casos y casos, hay algunos casos que tienen que ver con que se han perdido puestos de trabajo, hay Ujú. otros que están creciendo los puestos de trabajo, entonces las personas primero se endeudan porque después ya voy a conseguir trabajo. No todos los casos son iguales, pero sí, todos tienen que ver fundamentalmente con la pérdida de poder adquisitivo. Este reacomodamiento de mis ingresos que no los Claro. podemos, que no cuesta un tiempo llevarse a ese nuevo nivel de Ujú. gasto. Gracias, Pía, por tu tiempo, por toda la No, por información favor, y sobre todo ojalá que se ponga en práctica esa educación financiera para que, bueno, fundamental. esto que se proyecta se pare al menos y que se tenga más conciencia sobre la toma de créditos. Gracias. Un abrazo. Estuvimos hablando con Pía Ariet, economista, a propósito de este informe que se dio a conocer en las últimas horas sobre la cantidad de morosos que hay en la Argentina. Casi 8 millones de personas que se encuentran en esa situación, que no solamente deben al banco, sino también a distintas billeteras virtuales. Y hay algunos que directamente deben a estos dos rubros que hacíamos referencia y sobre todo una cifra impactante, 3,4 billones de pesos en deuda. A partir de eso, entonces, la intención es que se tome conciencia, sobre todo con educación financiera. Más allá de que parece que es muy fácil acceder a un crédito, después es muy complejo poder cumplir con esas obligaciones.